Nosotros ahora sí empezamos aquí en los estudios a conversar con la congresista Patricia Juárez. Muchas gracias por estar aquí. Patricia Juárez ha sido presidenta de la Comisión de Constitución en su momento, es representante de la vocera de la bancada de Fuerza Popular. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo así toma la decisión Fuerza Popular de cambiar, digamos, un cronograma que ya había sido votado en una primera legislatura, repensar la decisión y decir no, debemos hacer un esfuerzo y que las elecciones no sean en abril 24, sino diciembre de 2023? Bueno, porque siempre estamos en la búsqueda de encontrar una solución. Nosotros hemos estado a través de la Comisión de Constitución trabajando todos estos días la posibilidad de que se puedan aprobar las reformas constitucionales. Y hemos visto cuando se ha presentado, por ejemplo, la reforma al artículo 130 de la Constitución en lo que corresponde a la cuestión de confianza obligatoria, que no existe la voluntad política de parte, por lo menos de toda la izquierda, a efecto de hacer las reformas que se requieren. Necesitamos 87 votos y si no, digamos 66 y que vaya a referéndum, pero no podemos estar mandando a referéndum todas las posibles reformas que se tienen que hacer. Tendría que haber un consenso. Ha habido un trabajo exhaustivo de parte del presidente de la Comisión de Constitución y de todos en general tratando de lograr consensos, y vemos que existe una negativa absoluta porque es asamblea constituyente o nada. Entonces la decisión la toman simplemente porque es imposible proceder a las reformas que se habían propuesto, es decir, al no haber la posibilidad de ejecutar y sacar adelante las reformas, las adelantan pues debido al clima que hay en el país, ya una nueva lectura que hayan hecho de los pedidos de la ciudadanía. Claro, comencé diciendo de que nosotros estamos siempre, digamos, evaluando lo que viene aconteciendo y tratando de encontrarle una solución a este grave problema, esta grave crisis que tenemos en el Perú. Y entonces, frente a que se supone el adelanto de elecciones se daba en abril del 2024 porque teníamos que aprobar reformas y no podemos porque tenemos una pared que está puesta y que no podemos cruzar porque finalmente la izquierda, desde la progresista, todas las izquierdas se han cerrado que no quieren ningún cambio. Y como quiera que tenemos esta grave convulsión social, hay que darle finalmente una salida. Nosotros ya habíamos tenido la decisión de adelantar nuestra salida e irnos en el 2024, pero bueno, veamos las pocas modificaciones constitucionales, modificaciones legales que se puedan hacer, ya no a nivel constitucional, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo, lamentablemente, porque nosotros hemos trabajado muchos meses desde el año pasado en reformas importantes como la bicameralidad, la reelección, la modificación de las cuestiones de confianza, aspectos que creo yo que iban a ayudar, pero lamentablemente vemos que estamos en una situación como esta y solamente nos queda tomar la decisión y decir, bueno, vayamos a escuchar finalmente nuestra propuesta anterior, porque nosotros siempre recordamos que la propuesta anterior había sido claro, estuvimos en el 2023 y vayamos finalmente a acordar esto, porque si esto es lo que va a traer la paz social finalmente cuando, digamos, tengamos ya una fecha cierta del recorte del mandato, entonces hay que debatirlo. Sí, tengo una repregunta sobre algo que ha dicho el señor Hernando Guerra García, el congresista, en el tema de los plazos, pero antes quería preguntarle por lo que ha sido interpretado como una ruptura del bloque de derecha, ¿no? O del bloque democrático. Hay un pronunciamiento de Renovación Popular sobre el adelanto de las elecciones que ustedes han propuesto. Dice, no vamos a permitir que un grupo de violentistas imponga su agenda ideológica, es decir, están en contra de aprobar esta nueva propuesta. Dice, la medida de adelanto de elecciones es tan arbitraria que incluye al Parlamento andino, que no depende de la coyuntura ni de la crisis política. En fin, esto es un documento firmado por el congresista Montoya, Cueto, Jáuregui, Muñante, la congresista Gladys Echaíz, en fin, los representantes integrantes de Renovación Popular. Pero el día de hoy también hubo un incidente en el Parlamento que hemos registrado entre el congresista Cabero y precisamente Hernando Guerra García. Vamos a ver lo que ocurrió para que luego Patricia Juárez nos explique exactamente cuál es esta propuesta y si hubo de pronto algún comentario impreciso por parte de Hernando Guerra García. Pido
que se haga un texto sustitutorio para que sean elecciones al 2023, presidente, y para que se deje acá la doble moral y el doble discurso. ¿Me van a decir que no se va a poder pedir una reconsideración? Yo, presidente, le solicito que usted tome este tema, porque es un tema político, porque la ciudadanía desea elecciones de 2023 y así lo planteamos desde el inicio. Y aquí ellos que quieren elecciones de 23, que lo discutan, en lugar de ponerse nerviositos, presidente, convoque usted a Junta de Portavoces y vamos a elecciones en diciembre del 2023 y dejémonos de hipocresías, de doble moral y de cambio de discurso. Realmente me parece de una doble moral gigante, presidente. Por un lado decir que ellos siempre quisieron que el 23, pero por otro lado reformas porque las reformas son importantes, ¿no? Aquí están tirando al tacho las reformas, presidente, y están saboteando la única posibilidad real que teníamos de aprobar reformas, diciendo como siempre que los que están saboteando son los del frente, que sí, sabotean bastante, presidente, pero acá se están autosaboteando, Y en realidad yo quiero respaldar el pedido del presidente de la Comisión de Constitución, porque creo que hoy corresponde con la urgencia del caso atender el pedido de reconsideración. Y la ejecución del acuerdo no se ha cumplido. Y eso permite el reglamento del Congreso. Al no haberse ejecutado el acuerdo, corresponde que la reconsideración hoy planteada se proponga. Se pueden hacer elecciones presidenciales cuando se quiera. Cuando se quiera significa cuando la presidenta renuncie o cuando se le vaque, pero no elecciones congresales. Eso representa modificar la Carta Magna y tratarla como una hoja de papel borrador, porque no nos conviene y queremos hacer lo que nos da la gana. Muy bien, el primer punto de la agenda mañana de la sesión será precisamente esta reconsideración presentado por Hernando Guerra García. Patricia, ¿ha escuchado usted los comentarios de representantes de diversas bancadas? ¿Qué tiene que decir? Bueno, nosotros identificamos siempre, digamos, quién es el adversario político y quiénes son nuestros pares, nuestros aliados con los que siempre hemos tenido una extraordinaria relación y que creo yo que no han entendido que el mensaje que dio Nano Guerra García era respecto a los miembros de la izquierda, que muchos de ellos en este momento están por calles y plazas en todos los medios de comunicación, señalando que ellos han pedido siempre el adelanto de elecciones al año 2023. ¿Diría usted capitalizándolo políticamente? Exactamente, como capitalizan también las pérdidas de vidas, como capitalizan también todo lo que viene ocurriendo en el país. Realmente. Entonces, ¿la propuesta obedece a eso, un cálculo político, que es también una crítica, digamos, que les han hecho? No, sino que simplemente, digamos, las expresiones, estoy explicando que las expresiones de Hernando Guerra García no se refieren en realidad al bloque democrático con el que siempre hemos compartido mucho respeto y siempre muchos temas en común, sino se refieren realmente a la izquierda. Acá tenemos la votación, que cuando nosotros propusimos en primer término el 16 de diciembre que esto ya podía haber estado solucionado, las congresistas, por ejemplo, Sigrid Bazán, votó en rojo para el adelanto de elecciones al año 2023. Un dictamen de minoría que incluía el tema de la Asamblea Constituyente. Pero ellos votaron en contra de este tipo de esta decisión que creo yo que ya hubiera solucionado, pero ahora en todo momento están diciendo que son ellos los que tomaron la decisión y que nosotros nos oponemos. Y eso no es cierto, porque nosotros más bien respondiendo en ese momento al consenso que existía, como Comisión de Constitución se planteó que fuera de inicio, inclusive en julio, luego en diciembre del año 2023 y tuvimos que ceder finalmente a abril del 2024. El señor Guerra García ha dicho, presento reconsideración para volver a votar dictamen sobre elecciones 2023. Dice, pero en el Pleno dijo, vamos a elecciones en diciembre de 2023. De acuerdo a Wilber Wakasi, aquí en Twitter, le ha criticado y dice, esto es una trampa, ¿no? Elecciones en diciembre y se quedan hasta abril de 2024. Bueno, ¿cuál sería el cronograma real que van a proponer? En realidad la propuesta que estaba establecido en el dictamen que fue rechazado en ese momento y cuya reconsideración solicita ahora el congresista Guerra García, se refiere a las elecciones en abril
en diciembre del año 2023. ¿Primera vuelta? Primera vuelta, lo cual significa que, claro, estarían de repente en enero, pudiera, digamos, realizarse la segunda vuelta, inmediatamente, digamos, haciendo, digamos, juramentando el nuevo presidente o presidenta, digamos, podría ser en marzo, ¿no? Una cosa así absolutamente rápida. Estamos hablando que estas elecciones, si es que, digamos, nos abocamos rápidamente a hacer reformas que no son constitucionales, que no requieren 2 legislaturas, sino, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Elecciones o reformas antes de la convocatoria, podríamos perfectamente, por ejemplo, haber regulado los requisitos para ser candidatos, podríamos haber en alguna medida logrado, digamos, cambios que se requieren. ¿Hay un quiebre en la derecha, entonces? ¿Cuál No, es su, no, su la opinión, verdad o cuál es es que su no. respuesta al pronunciamiento de Renovación Popular y al señor Cabero, que ha dicho que han claudicado a ustedes en el intento de hacer reformas? Nosotros respetamos absolutamente las decisiones de las bancadas y la votación que pudieran tener el día de mañana. Consideramos que puede haber en este momento respecto a este tema, de repente un desacuerdo, pero que finalmente creo que la forma como este bloque democrático ha sostenido al Congreso y ha sostenido la democracia, creo que no se puede resquebrajar, porque finalmente creo que todos, digamos, pensamos de manera institucional, ¿no? ¿Y qué piensa que va a hacer la izquierda? Porque hemos escuchado a algunos de sus voceros que dicen, no, no basta. El adelanto de elecciones, no es suficiente. Hay que incorporar la Asamblea Constituyente. Claro, yo creo que deberían de dejar, como he visto ya algunos sectores que han señalado que no persisten en la idea de la Asamblea Constituyente, y yo creo que eso es lo que va a primar. O sea, creo que por ahí podríamos ya estar encontrando... Parte de la izquierda entonces apoyará, Sí. Hemos escuchado a Ruth Luque, pero asentía, veíamos a Sigrid Bazán, asintiendo a lo que declaraba su colega. Entonces, Claro que por lo sí. menos de esa izquierda, que la podríamos considerar la izquierda progresista, como usted la ha denominado, tendrían los votos a favor, Seguramente. pero van a perder algunos votos de derecha. Bueno, seguramente, pero digamos lo que yo creo es que debemos entender que lo que se quiere en este momento de crisis absoluta en el país es buscarle solución al problema. Y digamos, en muchos de los casos se ha señalado que estamos cediendo, porque eso es lo que dicen algunas Sí. de las bancadas, que estamos cediendo a estas, digamos, azonadas violentistas. Y la Renovación. verdad, claro, nosotros creemos que hay que leer lo que realmente ocurre en nuestro país, que creo que es momento de que haya una recomposición, digamos, de las fuerzas políticas, que podamos ir a unas elecciones, sí, unas elecciones que sean realmente fiscalizadas, elecciones en donde, por ejemplo, los partidos libremente puedan colocar personeros en todas partes del país sin que sean violentados o amenazados, que realmente podamos acceder a tener la certeza de que realmente lo que el ciudadano eligió es lo que se reflejan en las actas electorales. Entonces, el día de ayer tenemos aquí el registro de visitas al despacho presidencial. El señor Arce, Richard Arce, excongresista, también Luciano López, visitaron a la señora presidenta de la República. Hoy se han pronunciado algunos, por lo menos Richard Arce a través de Twitter, y ha dicho un poco que le ha expresado su sentir respecto también a esto. Era una posición dura del gobierno. Alberto Tarola y me parece, insistido y ha felicitado al Congreso cuando aprobó que las elecciones se llevaran a cabo en abril de 2024. ¿Usted cree que va a surgir aquí una incomodidad en el Ejecutivo? no, yo no creo que exista una incomodidad. Yo creo que el Ejecutivo, al igual que, digamos, algunas bancadas del Congreso, tenemos ese ánimo de solucionar este problema grave que tenemos, y creo que, digamos, juntos podemos lograr un consenso. Creo que sí hay salidas, más allá, digamos, de los actos violentistas y la destrucción que estamos viendo en nuestro país. Creo que puede primar mañana la decisión respecto al adelanto de elecciones, y creo que podría ser también un extraordinario mensaje que las fuerzas políticas en general, inclusive las de izquierda,
aprueben, porque mañana se va a debatir y se va a reconsiderar, por ejemplo, la bicameralidad y la reelección, y yo creo que podrían también pensar en que se podría dar... ¿Cree que tiene los votos? Bueno, yo creo que podríamos pensar que se puede dar por lo menos la aprobación de estas reformas para que no esperemos luego en la siguiente elección, las siguientes autoridades y digamos las siguientes, el siguiente Congreso, más de lo mismo. Esto ya no puede ocurrir más en nuestro país. Los partidos, Fuerza Popular, ¿estará listo, digamos, para poder, ponerse en modo de campaña? Porque evidentemente los partidos miran también sus propios plazos, cómo van a conformar sus listas, cómo van a organizar a sus personeros. Se moviliza toda una logística. En el caso de Fuerza Popular... Bueno, nosotros somos un partido muy organizado, ¿no? Tenemos ya más de 30 años en la vida política del país y Fuerza Popular tiene una estructura que creo yo que respeta, que es muy institucional también, ¿no? Entonces respeta, digamos, la forma, cómo funciona. Por ejemplo, en la propia bancada de Fuerza Popular nosotros tenemos asesores, tenemos democracia en el sentido de digamos, votar todos los temas importantes, primando la democracia. Entonces, es un partido estructurado, creo yo, tiene muchos años en la vida política y creo que así como nosotros hay otras organizaciones, otras agrupaciones que seguramente estarán listas para enfrentar esta contienda electoral. Sí, ¿no? en su momento, la propia Keiko Fujimori le pidió a la bancada considerar un proyecto de adelanto de elecciones para 2023. Eso supone, de cara a lo que hoy ha ocurrido, al pronunciamiento de Fuerza Popular y al proyecto, a la reconsideración que ustedes han presentado, que ella sería la candidata de Fuerza Popular, a pesar de que en su momento también había descartado la posibilidad. No. O sea, ella ha señalado que ella no va a ser la candidata de Fuerza Popular. Digamos, ella, así como nosotros en el Congreso, digamos, hemos tenido este acto de desprendimiento, porque finalmente nosotros fuimos elegidos hasta el año 2026 y creo que estamos satisfechos, digamos, con el trabajo que hemos realizado en el Congreso, por lo menos un sector, ¿no? Un grupo de congresistas, por ejemplo, integrantes del Bloque Democrático que han hecho un extraordinario trabajo. En el caso de Keiko, ella ha señalado claramente, y ella es una mujer de palabra, o sea, ella ha señalado que no va a ser candidata y creo que también eso debe valorar el país, ¿no? Realmente en una situación tan polarizada como la que tenemos, ella ha señalado claramente que no va a ser candidata presidencial y bueno, vamos a ver Congreso? qué es lo... Bueno, no hemos conversado del tema, ¿no? Pero me refiero a que no va a ser, digamos... Nos ha ganado un poco el tiempo, pero le agradezco mucho que haya llegado hasta el set para poder aclararnos cuál es la postura del partido y vamos a ver, estaremos sumamente atentos a lo que ocurra en el pleno el día de mañana. Muchas gracias. No, gracias a usted.